¿Se puede ver? Vamos a ver, ¿qué representa así el magnetismo? Nosotros habíamos visto en la clase anterior todo relacionado a imanes. Los imanes son los que emanan una fuerza invisible, o sea, no se puede ver, pero que esa fuerza hace de que pueda moverse ciertos dispositivos, que por lo general son metálicos. Estos elementos que transmiten estas fuerzas invisibles, llamados imanes, está contenido de magnetita. El magnetita es una piedra que se encuentra en la corteza. Los mineros cuando exploran la corteza terrestre, siempre encuentran este material magnético. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ya hemos visto también que eso sirve para muchos dispositivos, ¿no? Como por ejemplo, en aparatos eléctricos. La brújula, ¿no? Una brújula imantada sobre un imán sirve para la navegación. Y así nosotros podemos enumerar varias cosas que podemos encontrar conformadas por imanes. Pero en sí, estos imanes están relacionados con la electricidad, ¿no? Con la electricidad. Y la electricidad es la que va a fomentar flujos magnéticos. ¿Eso cómo se le llama? Se le llama electromagnetismo. ¿Qué significa electromagnetismo? Esto nos enseña que cuando pasa una corriente eléctrica, siempre hay un campo magnético a causa de la corriente eléctrica. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un cable donde pase corriente eléctrica, entonces tenemos que conocer que alrededor de ese cable que pasa corriente eléctrica hay un flujo magnético, ¿ya? Claro, es obvio que conforme aumenta el nivel de amperaje, nosotros ya hemos visto qué cosa es amperio, que es la corriente eléctrica. Cuando aumenta un nivel de amperaje, aumenta el nivel magnético, ¿no? Eso es importante que nosotros conozcamos, ¿ya? Es importante. Ya, pues entonces, no hay que olvidarse, donde pasa corriente eléctrica hay un campo magnético, ¿ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en la figura, ustedes están observando un tablero que tiene un dispositivo eléctrico, ¿no? Ahí está ese dispositivo eléctrico. Entonces, este dispositivo eléctrico, en realidad, es simplemente un instrumento llamado brújula, ¿no? Bueno, esto hemos hablado qué cosa es una brújula. Entonces, cuando nosotros trabajamos con aparatos eléctricos donde circula la corriente, va a haber un flujo magnético. Entonces, hay un personaje llamado Oersted, que nos dijo que toda corriente eléctrica genera un campo magnético. ¿Ya? Toda corriente eléctrica genera un campo magnético. ¿Ya, muchachos? Por ejemplo, miren, ve, acá hay un ejemplo. Miren, acá hay un aparatito donde circula corriente eléctrica. La corriente eléctrica es como una tubería de agua. En la tubería de agua hay una circulación de agua, obviamente, ¿no? Y eso hace de que nosotros a la corriente de agua le llamemos caudal. Es lo mismo con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica
va a pasar a través de unos tubos que viene a ser el alambre, ¿no? Mire, todo esto va a viajar la corriente, todo esto viaja. Ahí está. Todo esto va a viajar la corriente eléctrica. Por acá viaja, a ver. Y voltea y se va hacia abajo. Como hay una corriente eléctrica, ustedes están viendo, están observando que hay una placa donde contiene limadura de hierro. Y las limaduras de hierro comienzan a alinearse, formando círculos concéntricos, ¿no? Acá se forman círculos concéntricos. Y esta es una prueba de que toda corriente eléctrica siempre hay un flujo magnético. ¿Quién fue el primero en realizar este experimento? Fue nuestro amigo Oersted. Oersted fue el que hizo experimento, ¿no? Y él concluyó que toda corriente eléctrica hay un campo magnético. Todo. ¿Ya, muchachos? Entonces, la limadura de hierro indican cómo el flujo magnético atraviesa por el alambre. ¿Ya, chicos? Entonces, así sea una corriente pequeña siempre hay un flujo magnético. Obviamente, como les dije, si la corriente eléctrica es pequeña, pues pequeña va a ser el flujo magnético y no se va a notar. Pero conforme va aumentando el nivel del amperaje de la corriente eléctrica, el flujo magnético va aumentando. Y eso ustedes ya lo tienen que saber. ¿Ya, muchachos? Eso lo tienen que saber. Bueno, hace años, aquí en el departamento de Lima, no me acuerdo en qué distrito, me parece, creo que fue por San Juan de Urigancho, o el Agustino, no me acuerdo. El amigo del ajeno quiso extraerse unos cables de alta tensión, pues, ¿no? Y bueno, pues, esos cables, cuando se vende a gran precio, ¿no? Por ejemplo, este lugar Tacorita, ¿no? En este lugar Tacorita, ellos compran cables, no interesa la característica, aunque sean quemados, pero ellos lo compran. Bueno, el amigo del ajeno, en ese caso ellos lo venden, ¿no? Entonces, ellos quisieron extraer estos cables, ¿no? Simplemente, su idea de ellos era desconectar las partes que conectan a estos cables. Desconectar de tal manera que el cable ya desconectado, ellos podían extraer ¿no? Y llevárselo, pues, ¿no? Bueno, hay conectores que mantienen unidos estos cables y estos conectores por lo general tienen aisladores. ¿Y para qué sirven los aisladores? Los aisladores sirven para aislar la corriente eléctrica. Entonces ellos quisieron desconectar estos pequeños equipos para poder extraerse los cables. Pero, ¿cuál fue su error de ellos? ¿Cuál fue su error de ellos? Bueno, en ese caso, su misma ignorancia, a ellos les costaron la vida, porque ellos no tuvieron en cuenta el flujo magnético. Ellos no, bueno, se entiende, no, nunca pasaron, me supongo, por aulas, ¿no? De escuelas superiores. No sabía, ellos sabían, o sea, como cualquier persona, ellos saben la electricidad, inclusive hay mucha gente que hasta técnicos, ingenieros, ellos se la creen, ¿no? Que están haciendo ese tipo de conexiones eléctricas, ¿no? Pero hay que conocer el fundamento teórico. Si tú no conoces el fundamento teórico, entonces ahí tienes problemas. Entonces, estas personas no tomaron en cuenta
no tomaron en cuenta el flujo magnético. Y ellos decían, pues, ¿no? Tan solamente con no tocar el cable no tenemos problemas. No tenemos problemas. Con no tocar el cable. Estamos protegiéndonos. Pero a cierta distancia, cuando alguien se acerca al cable que hay corriente eléctrica, el cable se convierte como un imán. Y nosotros tenemos limadura de hierro en la sangre. Entonces, como se convierte en un potente imán, esto jala. Por ejemplo, si ustedes de repente están enfrente de un cable donde pase, por ejemplo, 10.000 kilovoltios. Entonces, este cable, si ustedes se encuentran quizás a 2 metros, no les pase nada, sin tocarlo. Si ustedes, digamos, se acercan 1 metro, de repente no les suceda nada. 50 centímetros, uy, ahí sí puedes tener problemas. Porque de repente llegas a 40 centímetros, a 30 centímetros y te jala. ¿Por qué? Porque se convierte en un potente imán. Te jala y chao, te quedas ahí, pegado. Eso es lo que les pasó a ellos. Pues. A esto les pasó por ignorar la experiencia de Oersted. Entonces, eso usted ya lo conoce, ¿no? Eso es lo que es el efecto Oersted. Ahora, el problema es saber en qué sentido va el flujo magnético. Miren la figura, por favor. Miren la figura. Tenemos ahí se está observando una mano, ¿no? ¿No, chicos? Y se está observando un cable, miren. Acá tenemos un cable. Un cable eléctrico. Y ahí una mano de un alumno. Miren cómo la mano está cogiendo el cable. Miren la posición del dedo pulgar. La posición del dedo pulgar. Miren, muchachos. El dedo pulgar está acá. Ahí está. Y miren, el dedo pulgar está junto al cable. O sea, ¿qué indica? Que en ese punto, la corriente eléctrica pasa así. Ahí está. Ahí pasa la corriente eléctrica. Aquí están los electrones, ¿no? Los electrones que están saliendo del cable. Ahí está. Los electrones que están saliendo del cable, están saliendo, pues. No es uno, millones y millones de electrones están saliendo del cable. ¿Se dan cuenta? Ahora, miren los dedos, los 4 dedos de la otra mano. Perdón, de la misma mano, o sea, los dedos, ¿no? Sin contar el pulgar. Miren la otra posición. Una mano por acá, sus dedos, para acá hay otro dedo, para acá hay otro dedo, y por acá otro dedo. ¿Qué indica la posición de estos dedos? ¿Qué indica? Que el flujo magnético va de esta manera. El color verde lo voy a hacer. Así va el flujo magnético, ¿ve? Lo que ustedes están viendo en la línea verde es el sentido del flujo magnético. Miren, muchachos, ¿ve? El flujo magnético va así. O sea, la misma dirección que tiene esos 4 dedos que está teniendo el cable, en esa misma dirección es la dirección del flujo magnético. Conclusión, entonces, para ese cable que ustedes están observando, ahí está, este es el cable, ahí está el cable eléctrico, entonces dibujamos la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circulan por él, ¿no? Ahí están los electrones, están corriendo, están avanzando. Este para mí es la corriente eléctrica. Y el flujo magnético, ¿dónde se encuentra?
El flujo diamétrico es el color verde. Ahí está el flujo magnético, está envolviendo, ¿ve? Ahí está. El flujo magnético está envolviendo. Entonces, ese es el experimento de Oersted. Oersted nos dice que cuando pasa un flujo de electrones, al contorno del cable hay una gran cantidad de electrones. Miren la siguiente figura, a ver. Cuando la corriente va para abajo, o sea, cuando está en sentido contrario, miren, ahí está. Para acá va la corriente, nuestra corriente I, ahí está. Por lo tanto, los electrones van corriendo, ¿no? A ese lado. Ahí están los electrones. Están avanzando los electrones. Ahí está. Están avanzando. Entonces, el flujo magnético, ¿cómo va? Tal como está en la figura, ¿no? Tal como ustedes lo están observando, va así. Así va. Ahí está. Así va circulando el flujo magnético. ¿No? Pero, ¿cómo iría nuestra mano? Nuestra mano, ¿cómo iría? Más o menos, nuestra manito iría así, aproximadamente. Nuestro dedo pulgar coincide, ¿no? Coincide, ahí está su uña del niño. El dedo pulgar coincide con el flujo del sentido de la corriente. ¿Ya, chicos? Ahí está. Y los dedos estarían así. Ahí está. Exagerando. Ahí está, más o menos así. Ahí está. Bueno, no, estoy exagerando el dedo gordito, pero ahí está. Ahí está nuestra mano, exagerando, va a salir así. Sería esa posición. Para abajo, ¿no? Más o menos así. Entonces, no se olviden que el dedo pulgar es el sentido de la corriente eléctrica y los otros dedos representan el sentido del flujo magnético. Ojo, esto se hace solo con la mano derecha. ¿Ya, muchachos? Solo con la mano derecha. Si tú esto lo aplicas con tu mano izquierda, está mal. El sentido que se está indicando es incorrecto. ¿Ya, muchachos? Entonces, todo se hace con la mano derecha. A ver, ¿quién está participando? Ah, todos están saludando. ¿Ya, muchachos? ¿Preguntas? ¿Ahí tiene una pregunta? ¿Juan Manuel? No, profe. ¿Todo claro? Así es, profe. Ahí está, mírenme. Ahí está la mano derecha, a ver. Ahí está la mano derecha. Ahí está el dedo gordo, el pulgar. La corriente va así, ¿no? Para arriba. Los dedos, los otros dedos de la mano derecha, tienen el sentido conforme ustedes están observando el sentido del flujo magnético. Va así, el flujo magnético va así, ¿no? Está rodeando o está envolviendo dicho cable. Ahí está. Ahí está, muchachos. Miren, si nosotros atravesamos, eso también es un experimento, pero es peligroso, muchachos. No lo hagan esto, ¿ya? No lo hagan porque, cuidado, vayan a electrocutarse. Por ahí hay alumnos que, cuando hicieron su proyecto, le volaron el plomo de su casa. Tengan cuidado, chicos, no hagan eso. Les aconsejo que nunca hagan eso. A menos que estén con su profesor, ¿no? Con su profesor. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en el laboratorio, lo hiciéramos. Pero están conmigo. Y aprendieran electricidad. Pero bueno, ojalá que
Ya el próximo año entren ustedes en el presencial y su profesor ya les enseña en el laboratorio estas cosas. Miren, miren acá, ve. En un cable han puesto un papel, ve, una hoja de papel. Acá han puesto una hoja de papel, ve. Ahí está. Ahí está, la hoja de papel. ¿Y esto qué representan? Estos como botoncitos que hay en el papel. ¿Qué representan? Representa el sentido que debería ser el flujo magnético, ¿no? Porque cuando pasa corriente, y si a ese papel le pones limadura de hierro, como lo hizo Oersted, ¿no? Ustedes vieran que cómo el flujo, o sea, la parte de la limadura de hierro, como ustedes se dan cuenta que forman círculos envolventes, ¿no? Eso se da ahí. ¿Ah, muchachos? ¿Qué cosa es un electroimán? ¿Qué cosa es un electroimán? A ver, nosotros tenemos un clavo. Miren en la figura de la izquierda, de la lámina de la izquierda. Miren, muchachos. Ahí ustedes están observando un clavo. ¿Y qué más observan? ¿Qué le han hecho al clavo? Lo han envuelto, profe, con un alambre. Ya, muy bien. Lo han envuelto con un alambre. Ahora miren el de la derecha. ¿Qué ha pasado, muchachos, en la figura de la derecha? Lo ha conectado con una pila. Ya, muy bien. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? El clavo puede agarrar, como el imán es el clavo, profe. Claro, lo que pasa es que el clavo, no pasa nada, ¿no? El clavo es un clavo simple que contiene carbono, puede contener silicio, puede también contener hierro, ¿no? O sea, hierro puede contener carbono, puede contener silicio, de repente otros elementos que lo acompañan, y ambos están mezclados, están aliados. Entonces, es un clavo cualquiera, no pasa nada, solamente sirve para incrustar una superficie y utilizarlo, ¿no? Pero se dan cuenta cómo el clavo ha sido envuelto por un alambre. Si nosotros lo ponemos a una pila, a una batería, ¿qué va a circular? ¿Qué va a circular ahí? Va a circular la corriente eléctrica que viene de la pila. Este experimento sí se puede hacer, muchachos. Eso sí lo pueden hacer en casa, con una pila, ¿no? Entonces la corriente va a pasar por donde está envuelta, ¿no? Por donde está envuelta el clavo. Todo el enrollamiento, ¿no? Todo el enrollamiento va a pasar. Y sale por acá la corriente. Pregunta, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, aparentemente no va a aparecer nada. Lo único que vas a observar es que se va a sentir que el clavo quema. Va a aumentar en temperatura. Quema, pero cuando tú lo sacas de la batería, sacas el clavo del alambre enrollado, tú lo sacas y el clavito tú lo puedes poner, digamos, así solito, tú lo puedes poner, digamos, junto a unas limaduras de hierro que hay por ahí. Limadura de hierro. Ahí está. Una limadura de hierro. Entonces ustedes se dan cuenta que el clavo, cuando tú lo has sacado del cable, lo has sacado de la batería, te vas a dar cuenta que estas limaduras de hierro van a avanzar al clavo y se van a pegar al clavo. Se van a pegar a la limadura de hierro en el clavo. Y el clavo se convirtió como un imán. Pero, ojo, no va a ser eterno, sino que por cierto tiempo
estas limaduras de hierro van a dejar de pegarse al clavo. Y al clavo nuevamente hay que enrollarlo y ponerlo en la batería. Luego extraemos y nuevamente se convierte en un potente imán. ¿Y ustedes qué pueden decir? Que ese experimento sería, ¿no? Sería un electroimán. ¿Por qué le llaman electroimán? Porque a partir de la electricidad se obtuvo un imán, nada más. Por eso. ¿Ya, muchachos? Ahí está. A ver, preguntas. Ninguna, profe. Ya, entonces no hay ninguna, ¿no? Ya, entonces No. ahí está. Y acá tenemos, ¿cómo se llama esto? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¿Cómo se llama, muchachos, eso? El medidor de corriente. Ese es un multímetro. Multímetro analógico. Analógico porque tiene una aguja que se mueve para medir corriente, para medir tensión y para medir resistencia. Es clásico de un electricista, ¿no? No, yo les comento, cuando yo estaba en la universidad, nosotros medíamos con ese multímetro, medíamos corrientes netamente altas, ¿sí? Netamente altas, medíamos. Claro, obviamente nosotros teníamos, bueno, tenemos conocimientos y evitamos el peligro, o sea, la seguridad. ¿Ya? Entonces, ese es un instrumento que sirve para medir corriente eléctrica, o sea, los amperios, para medir voltaje, que son voltios, y para medir resistencia, que vienen a ser los ohmios. ¿Qué medíamos? Primero, eso medimos los cables que están desconectados, los que no. De repente hay cables que están quemados, se detecta cuál es la falla, ¿no? También sirve para medir dispositivos pequeños, como por ejemplo los transistores, los tiristores, los diodos, ¿no? Todo eso también se utiliza para medir, para ver qué valor tiene ese dispositivo, qué resistencia tiene ese dispositivo, porque muchas veces son piezas antiguas que el radiotécnico o el electricista no conoce, no sabe, entonces con ese instrumento ya le facilita ese dato. A ver, ¿quién puede leer esto? A ver, ¿quién nos puede leer esto? Algo rapidito. Yo, Yo, profesor. profe. Listo. Según la ley de Faraday, la corriente eléctrica que se emplea en las casas se genera en centrales hidroeléctricas que aprovechan las caídas de agua para mover inmensos solenoides cerca de imanes potentes que generan la corriente eléctrica. Claro. Miren, muchachos, ahí en sus casas, de repente afuera, cuando ustedes han salido a la calle, han visto unas torres grandes que generalmente lo ponen en las esquinas, o ustedes cuando han viajado a provincias, ahí en los cerros, han visto unas torres que más o menos es así, y por acá hay un dispositivo, ¿no? Una máquina que es grande, ¿no? Y por acá salen unos dispositivos llamados giradores y se va a la línea, ¿no? Esto se llama transformadores. Y estos transformadores es lo que dice Western. Hay unas bobinas inmensas, gigantes, estas bobinas gigantes, que están
inmersas a un líquido refrigerante en su interior. Estos no se sabe qué valor, pero el valor mínimo es aproximadamente de 380 voltios y puede llegar inclusive a 250 kilovoltios. O sea, es gigante. Por estos muchachos que esto los ponen en los cerros para que no tenga contacto humano, ¿no? En las casas, por ejemplo, en estas casas, que esos transformadores grandes que ustedes han visto, bueno, hay unos que son pequeños, ¿no? Porque ya ahorita la tecnología ha hecho que esas máquinas hayan disminuido en su dimensionamiento. Pero estas máquinas están ahí, ¿no? Pero sí es peligroso que alguien esté por acá. Es peligroso, sobre todo en tiempo de humedad, en el invierno. Es peligroso porque a veces cuando hay una chispa eléctrica, ¿no? Imagínate, ya ha habido accidentes, ¿no? Hace años también una pareja de enamorados estuvieron por ahí, no se dieron cuenta, ignoraron esa teoría y ya, pues, ¿no? Ni para contarlo. A veces la misma humedad te circula cuando hay una chispa, porque hay unos que emiten chispa, no sé si ustedes habrán notado, puede la corriente emigrar a través de un campo eléctrico. Ustedes ya han estudiado campo eléctrico en el bimestre anterior. Imagínense, si ese campo eléctrico está en contacto con una persona que esté cerca y la humedad que esté ahí, porque saben que la humedad es vapor de agua y el vapor de agua no es pura, es totalmente adherida con sales de la humedad. Y esas sales, pues sabemos que las sales conducen la corriente. Imagínate que pase por aquí, ya a este personaje le pasa malas consecuencias. ¿Ya, muchachos? Entonces, esto de acá lo vamos a ver ya el día miércoles. ¿Ya, chicos? Directamente con la actividad. ¿Ya? Con la actividad. Entonces, para el día miércoles, por favor, todos puntual. Le voy a pasar a muchachos, le voy a pasar la asistencia. A ver, me confirman si llegó la asistencia. Nos queda un minuto, ¿no? El Kahoot le voy a dar el miércoles, el Kahoot. ¿Ya, chicos? Ahí le voy a dar el Kahoot. Listo, profe, muchas gracias. Ya, esto entonces vamos a ver lo de acá, ¿ya? Una corriente eléctrica puede generar un campo eléctrico verdadero, ¿no? Por Oersted. Por Oersted. 2, una bruja dije yo, una brújula ubicada cerca de un alambre con corriente no cambia su orientación. A ver qué dicen, chicos. Acá terminamos. Falso. Falso, profe, sí cambia. Listo. Bueno, eso ya lo explicamos en la otra clase, chicos. Eso nomás queríamos. A ver, hagan esa pequeña copia y el miércoles nos vemos. Chao, profe, Cuídense. cuídese. Chao, profe, hasta luego, nos vemos. Ya, hasta luego, nos vemos. Hasta más tarde, chicos. Más tarde nos vemos. Sí, Ah, ya, verdad. profe, nos vemos, profe. Nos vemos.